Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a hablar del mal de Chagas. Esta enfermedad tan importante está afectando las regiones de nuestro estado y las regiones costeras en toda Latinoamérica. ¿Tú habías escuchado hablar de ella, Jessica? La verdad es que no, Luis, por eso el día de hoy vamos a hablar de esta enfermedad, qué es, cómo se transmite, cómo nos afecta a nosotros. Y para eso nos trasladamos al Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi, donde tendremos muchos invitados especiales que nos van a explicar más sobre esta enfermedad. Así que acompáñanos a verlos. Yo soy Jessica Valdés. Y yo soy Luis Sabido, y estás en Ingenio Viral. En 1909, el médico y bacteriólogo de origen brasileño Carlos Chagas fue enviado cerca del río Das Velhas para combatir una epidemia de malaria entre los trabajadores de una nueva línea de ferrocarril que cruzaba por la zona. 2 años en el lugar le permitieron observar cómo las casas rurales eran invadidas por un insecto asesino. Chagas sospechaba que este parásito podría ser la causa de una enfermedad mortal para los seres humanos, debido a la prevalencia del insecto y a su hábito para picar a la gente, por lo que tomó varias muestras de sangre entre la población local y finalmente, el 23 de abril de 1909, el protozoario es descubierto, surgiendo así una nueva enfermedad mortal entre la humanidad. Si quieres conocer más sobre este mal que aqueja a gran parte de la población mundial, no te despegues de tu televisor, estás en Ingenio Viral. Sé que es un animalito, bueno, según parecido como la chinche, y que si te pica, pues la enfermedad no se detecta, no es enseguida, sino que con el paso de los años y sé que afecta al corazón. Lo que nos enseñan acá en la escuela es que es una enfermedad que es transmitida por vector. ¿Qué significa esto? Que a través de un insecto o algún otro animalillo puede penetrar hacia el ser humano y transmitirla, ¿no? En este caso es el famoso PIC. Entre las afectaciones más comunes, ¿no? Está la cardiomegalia, que quiere decir que el corazón crece. Esto provoca pues alteraciones fisiológicas en los pacientes, ¿no? He escuchado que es una enfermedad transmitida por un vector, que es principalmente un insecto que aquí le llamamos el PIC. Es más probable que se dé cuando trabajas en el campo o cuando andas en una excursión por el bosque y no llevas protección. Es causada por una bacteria que se llama Trypanosoma cruzi y es bastante común en Yucatán, es endémica de la localidad. Es una enfermedad que viene a través de un bicho que tradicionalmente aquí en Yucatán se le conoce como PIC. Entonces, le pasa básicamente al humano un animalito microscópico que hace crecer algunas partes del cuerpo, principalmente en el corazón, y les da problemas cardíacos luego. Bueno, es una enfermedad que se transmite, es un protozoario que se hospeda en muchos tejidos musculares, en el corazón, y entra a la sangre por la picadura de la chinche hocicona. Es una enfermedad que reduce notablemente la esperanza de vida de las personas, porque en un plazo de 10 años o 15 años las personas adquieren una enfermedad cardíaca muy importante. El problema es que la gente no sabe que es muy fácil prevenirlo, y eso es lo importante. La manera de prevenirlo es poner mosquiteros en las ventanas para que no entren las chinches. Las chinches vuelan y entran volando a las casas. Entonces pican a las personas y le inoculan el parásito. Entonces lo más importante es eso, que la gente sepa que para prevenir el Chagas hay que poner mosquiteros en las ventanas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos al Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi. Mi nombre es Miguel Rosado Vallado y soy profesor investigador de este Centro de Investigaciones. Este es el laboratorio de parasitología donde trabajamos patógenos como Leishmania y Trypanosoma cruzi. Y actualmente nuestra línea de investigación está orientada al control de los vectores de este tipo de enfermedades y el desarrollo de vacunas, tanto profilácticas como terapéuticas.
Amigos, pues aquí seguimos y ahora estamos en compañía del doctor Miguel Rosado, aquí en el Centro de Investigación Dr. Hideyo Noguchi. Doctor Miguel, muchísimas gracias por su compañía y bienvenido. ¿Y por qué no nos platica un poquito sobre este mal de Chagas? Bueno, la enfermedad de Chagas es una patología que ha estado con nosotros desde hace ya muchos años en la región. Sin embargo, su descubrimiento es relativamente reciente. Carlos Chagas, en Brasil, en 1909, haciendo estudios sobre malaria, detecta un protozoario a la hora de hacer las observaciones de las muestras de sangre de los pacientes enfermos. Encuentra un parásito protozoario y que posteriormente, después de diversos análisis, lo deslindan de la responsabilidad de la sintomatología que presentaban estos pacientes que sospechaban de malaria, y así es como se detecta esta nueva etiología. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Y cómo puedo saber que una persona está presentando esta enfermedad? Esto es realmente un caso muy particular, porque la enfermedad de Chagas se manifiesta en forma aguda. Bueno, de primera instancia comentarles la forma de que la mayoría de la gente se contagia es por la picadura de un insecto, que es un vector. En este caso, en nuestra región, es lo que nosotros conocemos como pic, es una chinche. El pic o chinche o sicona que tenemos aquí, y este animal, que es de hábitos nocturnos, pica a las personas, se alimenta de ellas y en el momento de alimentarse excreta. Los parásitos están en la excreta de este animal, no es por picadura como es comúnmente con los moscos. Entonces la persona, que generalmente está dormida cuando esto sucede, se rasca y se autoinocula el parásito. A partir de ese momento, en los primeros días, en las primeras semanas, el paciente puede manifestar algunos síntomas que se confunden fácilmente con casi cualquier cosa. Un cuadro febril, un malestar general, náuseas, etcétera, etcétera. La picada es un chagoma que muchas veces se confunde con una picada de una cucaracha o con una picada de una araña. No se manifiesta en forma más evidente, salvo el signo de Romaña, cuando la picadura es en la mucosa del ojo, y entonces queda extremadamente evidente, pero en general en cualquier otra parte del cuerpo es simplemente un chagoma que puede pasar desapercibido, y los síntomas también. A partir de ese momento, la primera o 2 semanas de malestar general cae en un cuadro asintomático, una fase crónica totalmente asintomática que no dura semanas ni meses, sino muchas veces años, 10, 12, 15 y hasta 20 años, que se manifiesta. El parásito deja de participar en torrentes sanguíneos, se disemina en distintos órganos, particularmente esófago, colon, y en la región muy frecuentemente en corazón. Y es ahí, a partir de estos años, que empieza un malestar de una afección cardíaca que se manifiesta con arritmias y malestar general, que en ocasiones puede ser detectado, muchas veces ni siquiera eso, y de pronto uno se entera que alguien de 40, 45 años se muere de un paro cardíaco, y toda la gente, bueno, porque se murió, era joven, y resulta que no fue ni porque lo maltrataba la vida, ni su esposa, ni la presión social, ni los alimentos, no. Muchas veces podemos estar cayendo en este problema. A nadie que muera de un paro cardíaco se le hace un análisis forense para detectar si hay una cardiopatía chagásica. Lamentablemente, nosotros nos dimos cuenta, bueno, en la sociedad hemos tenido presente este padecimiento porque tenemos a la chinche, tenemos al pic, sabemos que 1/3 de las chinches que andan pululando por el estado están infectadas. Nuestros estudios así lo demuestran, tanto rural, en zona rural como urbana. Y entonces era obvio que la manifestación de estos síntomas que eran tan ocultos estaba evitando poder medir la magnitud de esto. Empezamos a tener conciencia de la magnitud cuando se torna obligatoria las pruebas de análisis de sangre para los donadores. Porque, bueno, los investigadores declaramos que hay el riesgo que por transfusión sanguínea de una persona infectada pudiera contaminarse a alguien. Entonces el gobierno decide colocar estos filtros de paso para los donadores, así como se hace VIH, así se hacen las pruebas bioéticas, también se carga una prueba nueva para Chagas y empiezan a salir los seropositivos. Hay diversos estudios que se han hecho de seropositividad, tanto en población abierta, pero sobre todo en gente que va a donar sangre, que entre el 3 y el 11% de la población es seropositiva. Esto no quiere decir que estén infectados, pero al menos tuvieron contacto con el virus. Al menos, o sea, fueron picados por una chinche y en algún momento se autoinocularon. La mayoría de las veces
La inmunología del individuo resuelve el problema, pero en un 30-40% de los casos puede pasar a fase crónica y mantener un bajo perfil hasta que se provoca una cardiopatía. Y entonces cuando esto sucede, lamentablemente hay hipoplasia. Bueno, doctor, suena muy interesante todo esto, pero vamos a un corte rápidamente y regresamos para seguir aprendiendo mucho más sobre este tema tan interesante. En 1908, Carlos Chagas diagnosticó a una niña de 2 años, Berenice Suárez de Moura, como portadora del parásito Trypanosoma cruzi. A partir de esta investigación, determinó el origen de esta enfermedad, posteriormente nombrada como mal de Chagas. A los 15 días de haber sido picada, Berenice presentó síntomas como temperatura corporal elevada, su hígado aumentó de tamaño, así como inflamación en los ganglios linfáticos periféricos. Sin embargo, 53 años después de esta investigación, un grupo de científicos de la Universidad de Belo Horizonte localizaron a Berenice ya de 55 años y no presentaba ninguna afectación de relevancia. A partir del descubrimiento del mal de Chagas, se ha sospechado que diferentes personalidades reconocidas a lo largo de la historia pudieron estar contagiadas de esta enfermedad, como por ejemplo el naturalista inglés Charles Darwin, reconocido por la teoría de la evolución biológica a través de la selección natural. En uno de sus viajes por América del Sur, Darwin describe en uno de sus diarios: por la noche tuve un ataque de la venchuca, una especie de redúvida, el insecto grande y negro de las pampas. Es muy desagradable sentir suaves insectos sin alas, de aproximadamente 1 pulgada de largo, arrastrándose sobre el cuerpo de uno. Un año después de este incidente, Darwin comenzó a experimentar síntomas poco usuales que lo dejaron incapacitado por el resto de su vida. Recientemente se ha planteado la posibilidad de que durante su estancia en las selvas de Veracruz, José Manuel Ramón Adauto Fernández y Félix, posteriormente conocido como Guadalupe Victoria, primer presidente de México, pudo contagiarse de la enfermedad, ya que en una autopsia realizada a su cadáver sugiere la idea de que haya padecido una patología cardíaca, en este caso, miocardiopatía chagásica dilatada. Bueno chicos, ya estamos de vuelta y seguimos aquí con el doctor Miguel para seguir platicando. Y me gustaría saber cómo va Yucatán con el aspecto de esta enfermedad. Bien, pues comentarte, esta patología es una patología que incide sobre toda América Latina. Incluso ya en los Estados Unidos hay casos reportados en los estados sureños y que se exporta, es una enfermedad que se exporta por la gente que viene a la región y que puede ser contagiada y que después puede diseminar a través de transfusión sanguínea, no a través del vector porque no hay vectores de este tipo. De hecho, en México el vector tiene un límite. A cierta altura, más de 1.500 metros, ya los vectores no están presentes y la enfermedad no se manifiesta. Pero en todo lo que es la zona costera del país y de toda América Latina, es una patología muy frecuente. La diferencia que tenemos aquí en Yucatán es que el insecto, el vector, no se domicilia. En todos los demás países se ha visto una fuerte tendencia a que el vector invade las casas y se reproduce adentro de ellas. Aquí en Yucatán no sucede esto y eso es algo que nos llama mucho la atención. Una de las cosas que nos hemos puesto a analizar al vector desde muchos aspectos. Hemos analizado desde su comportamiento, sus hábitos alimenticios, de qué se alimenta más, tanto en forma silvestre como en el domicilio o peridomicilio de los perros, de los gatos o del humano o las aves que están ahí, para tratar de comprender un poquito su aspecto ecológico, de cómo se da esta distribución aquí en Yucatán. Hemos obtenido cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el peridomicilio está altamente presente, sin embargo no logra internalizarse en las casas. Y sospechamos que mucho de esto se debe a que la gente duerme en hamacas. Y la hamaca es un factor, al parecer, de protección. Nos falta terminar algunos estudios, pero ya los estudios preliminares, y ya pronto tenemos la publicación, demuestra, bueno, lo hemos hecho en cajas experimentales con ratones anestesiados, en donde los colocamos en condiciones similares a una hamaca o una cama, y soltamos chinches y vemos su actitud. Y vemos que es preferentemente hacia la cama, y la razón es que estos insectos, sus 5 estadios previos a su estado adulto, no vuelan.
solo camina. Y entonces le es mucho más cómodo caminar y invadir una cama que una hamaca, que tener que subir, escalar y tener que bajar. Y en el caso del adulto, que es el caso que es los que invaden la casa, también tienen muy mal vuelo. Las chinches casi vuelan como tiro de piedra. No son magníficos planeadores como las moscas o los mosquitos. Y entonces por eso creemos que cuando esto se da en las casas se rompen los ciclos. Los estadios tempranos no pueden alimentarse y se rompen los ciclos. Entonces solamente en su condición intrusiva entra a la casa, se alimenta y vuelve a salir. Y ahí queda. Y eso pues es una ventaja relativa y eso explica un poquito por qué, a pesar de que hay tantas chinches, esperemos no tener tanta gente infectada, aunque los porcentajes de cero prevalencia hablan de niveles preocupantes, pero esa es una de las condiciones que creemos que prevalecen aquí en la región y ha dado origen a esto. Hemos hecho estudios también respecto a otros tipos de atrayentes, por ejemplo la luz. Se ha visto que la luz mercurial favorece la internalización de los animales, de estos insectos hacia las casas. Mientras más cerca es el poste de luz mercurial, o bien esta condición también de ver la televisión con la luz apagada, y la longitud de onda de la luz atrae, y no es raro en nuestras casas ver de pronto insectos que se pegan ahí. Bueno, pues es el mismo principio que está sucediendo y esos son factores de riesgo que deben de ser considerados, sobre todo en aquellas casas en donde no se tienen Milinex. Pues todo esto nos está ayudando a hacer una estrategia más ecológica que simplemente a rociar insecticidas que tienen un efecto limitado y además afectan a final de cuentas al ecosistema. Y bueno, ese tipo de abordajes nos va a permitir, creemos, hacer intervenciones más conscientes hacia la sociedad. Fantástico, doctor. Y definitivamente yo voy a seguir durmiendo en hamaca. Ustedes no se despeguen porque ya estamos por terminar y seguimos aquí en Ingenio Viral. Los triatominos son una subfamilia de insectos perteneciente a la familia de los redúvidos del orden Hemiptera. Algunas especies son hematófagas o succionadoras de sangre, y otros miembros de la subfamilia triatominos se conocen como chinches besuconas, por su hábito de picar humanos durante el sueño en tejidos blandos de pestañas y de ojos. Las variedades de estos insectos están presentes en casi todo el territorio que se encuentre por debajo de los 2.000 metros de altura. En ese sentido, la mayoría de la población mexicana se encuentra en peligro de contacto. En Yucatán es común la especie Triatoma dimidiata, o conocida en la región como pic. Para evitar la picadura de esta chinche, se debe mantener el hogar libre de suciedad y de humedad, así como supervisar el techo y las paredes para localizar grietas en las que se pudieran refugiar estos insectos. Algunas otras precauciones para ser menos susceptibles a la picadura del pic son mantener siempre limpio el espacio de las mascotas, así como contar en el hogar con un insecticida efectivo. Y si se tiene la posibilidad, instalar miliñaques en las ventanas. En el dormitorio, si se duerme en cama, cada cierto tiempo es necesario darle vuelta al colchón para supervisar que se encuentre libre de estas chinches. Otra alternativa para disminuir el riesgo de picadura durante la noche es durmiendo en hamacas, ya que estas chinches no son hábiles volando y de esta manera le dificultamos la posibilidad de picarnos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí con el doctor Miguel, que nos va a seguir platicando sobre esta enfermedad. Y teniendo el trasfondo ya de todos los síntomas, de toda esta parte crónica, ¿existe algún tipo de tratamiento o algún tipo de ayuda que se pueda dar en caso de ser descubierta con tiempo? Bueno, el escenario no es nada alentador, lamentablemente. Solo tenemos 2 fármacos que utilizamos, o que se pueden utilizar en este caso, que son el Nifurtimox y el Desnidazol. Ambos no se fabrican en México, su importación está controlada y la razón de ello es que son altamente tóxicos. De tal forma que en muchas ocasiones la sintomatología que provocan, las contraindicaciones o los efectos secundarios producidos por estos fármacos son tan intensos que la gente no tiene apego al tratamiento. Esto aunado a una situación, si el paciente es detectado en fase aguda, cuando el pic le acaba de picar y está en esta condición donde todavía no ha habido una invasión en órganos y tejidos, es factible que una terapia de intervención pronta pueda solucionar el problema, sobre todo si son niños. Pero en personas adultas,
o en personas que ya están en fase crónica. La verdad es que estos fármacos tienen una eficacia muy limitada. Entonces es muy poco lo que se puede hacer y por eso es que el sector salud es el único que controla este fármaco. No lo puede uno comprar en la farmacia. Tiene muchos malestares, la gente empieza a tener náuseas, mareos, vómitos y todo esto. Le cuento el caso de la gente que sale seropositiva. Vamos, pongamos, Dios no lo quiera, el caso de alguno de nosotros que fuera a donar sangre y de pronto saliera positivo a Chagas y se le hiciera el estudio y se viera que tiene alguna afectación de tipo de cardiopatía, tendría que sopesar si realmente es factible, porque cuando empieza a recibir el tratamiento se va a sentir mal. En las comunidades rurales, los pacientes que hemos detectado y que se les da el tratamiento, se les empieza a dar el tratamiento, lo primero que te dicen es, bueno, yo me sentía muy bien antes de que empezaras a darme esta maldita medicina, ahora me siento horrible, me tengo ganas de vomitar, me tengo ganas de morir ya. Y se retiran de la terapia, que es prolongada además. Entonces, lo que tenemos ahorita farmacológicamente hablando es muy limitado, poco efectivo, salvo los casos excepcionales de fases agudas en niños, pero no estamos nada bien. Por eso estamos ahorita tratando, entre las estrategias que se están teniendo, pues estamos, particularmente el abordaje en el centro de investigaciones, estamos tratando de controlar al vector y estamos tratando de desarrollar una vacuna. Son nuestras dos grandes estrategias de intervención en este momento. En el caso del vector, lo que hacemos son estudios de campo. Hemos ido a las comunidades rurales, sabemos cómo manejan las condiciones, cuáles son los factores de riesgo que favorecen la migración del pic hacia las casas. Afortunadamente, este insecto no domicilia, no se queda en la casa, no crea ahí y cierra su ciclo. Muy probablemente por el uso de hamacas que le dificultan mucho el picar o no. Esos son estudios que estamos haciendo con modelos experimentales controlados, pero se le está haciendo conciencia a las comunidades rurales a través de intervenciones en escuelas, en concursos, donde la gente empieza a sensibilizarse. Y además hacemos estudios de campo para detección de estos insectos en las casas y los factores que pueden estar provocando esto, y tratar de asociarlo. Por ejemplo, lo hemos asociado al hecho de que la gente que tiene animales en la casa generalmente son las casas más infectadas. Parece ser un factor atrayente, o el hecho de apilar piedras o leña cerca de las zonas donde duermen también favorece que las chinches aparezcan con más frecuencia. Entonces, con estas estrategias y este tipo de estudios hemos tomado alguna serie de acciones. Hemos intervenido a 3 comunidades completas, haciendo intervenciones distintas a través de limpieza de patio o uso de insecticidas, y una tercera comunidad de cubrirla toda con Millignac las casas. Más de 700 casas fueron intervenidas en ese modo, y después de un par de años se hizo la evaluación y se demostró que sí, los Millignac es lo que más ayuda para ese tipo de control. Claro, y yo creo que en el caso de no existir una vacuna ni un tratamiento realmente eficaz, lo mejor que podemos hacer después de todo es la prevención. Efectivamente. De primera instancia, esa es la estrategia que está funcionando, que estamos interviniendo y que estamos tratando de sensibilizar al gobierno para que apoye este tipo de medidas, no solo en el aspecto de darle información, sino de apoyar a través de estrategias comunitarias para que se desarrolle el uso de Millignac con más frecuencia de la que hay y tomar en este aspecto. Sin embargo, estamos también interviniendo en términos del desarrollo de una vacuna. A partir del 2010, la Fundación Carlos Slim, que es la Fundación de Apoyo a la Salud, puso los ojos en nuestras investigaciones, y ahorita estamos recibiendo apoyo de ellos para favorecer el desarrollo de una vacuna contra Chagas, tanto en forma profiláctica, o sea, para prevenir el mal, y además en forma terapéutica, o sea, tratar de curar a la gente que ya está afectada, que realmente son muchos de los casos, y es realmente duro cuando uno detecta y quiere hacer estos estudios, porque hacemos evaluación de algunas características de estos pacientes enfermos, y nos dicen, ok, ya me dijiste que tengo Chagas, ¿y ahora qué? ¿En qué me ayudas? ¿Y qué le dices? Entonces estamos tratando de desarrollar también una vacuna terapéutica. Estamos en fase preclínica, hemos probado modelos animales en ratones, tenemos 2 interesantes candidatos a vacunas que han resultado muy prometedores. Confiamos que el próximo año empezar ya con las fases, con los estudios de inocuidad, empezar a hacer en animales primero, estudios de anaquel, y posteriormente ya en 2-3 años máximo estar en fase clínica 1, por supuesto, en pacientes sanos, controlados para ver inocuidad, y después pasar a las fases experimentales en animales. Pero pues estamos en eso.
Sería fantástico escuchar que esto sale de Yucatán y que le ofrecemos esta vacuna, yo creo que tan importante para el resto de la humanidad. Es decir, yo supongo que esto debe ser un impacto increíble para el promedio de vida o la calidad de vida de las personas. Doctor, muchísimas gracias por sus opiniones. Fue un placer. Y ustedes no se despeguen, que todavía seguimos con el programa. Bueno, amigos, nuestro programa ya está llegando a su fin. ¿A ti qué te pareció el programa de hoy, Jessica? La verdad me asustó un poco saber, al principio me asustó un poco esta enfermedad que me puedo contagiar, pero al saber toda esta información pues quedo un poco más segura. Así es, y saber que todos estamos bastante seguros en nuestras hamacas. Sin embargo, pues también la prevención es muy importante para evitar este tipo de enfermedades. Y no nos queremos ir sin antes agradecer al Centro de Investigación Regional Dr. Hideo Noguchi y por supuesto al Dr. Miguel Rosado por todas las facilidades que nos prestaron para la grabación de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ingenio Viral. Recuerden con doble N. Y si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren volver a verlo, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Y no se pierdan nuestro programa todos los lunes a las 4:30 de la tarde por Canal 13. Y también los invitamos a escuchar nuestro programa de radio que se transmite los sábados a las 10:30 de la mañana por los 40 principales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Ingenio Viral.